Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tejiendo con Sony. Disculpen el ruido, pero es que estoy fuera en un parque y quería aprovechar la luz natural para poder grabar este video. Bueno, en esta ocasión yo no les traigo un video de crochet, ya que pienso yo que así como hay muchísimas chicas que saben tejer crochet, no sabemos tejer en 2 agujas. Entonces yo más bien opté por aprender porque hay proyectos que quiero hacer, quiero tejerme, pero como no sabía, entonces he decidido aprender y quiero que aprendamos juntas. De pronto, si a ustedes también les interesa aprender a tejer en 2 agujas, pues bueno, este es el momento y aquí vamos a aprender. Este video va a ser para hablar un poquito sobre el material, que bueno, no debe de ser tan diferente en cuanto al crochet. Ustedes saben, utilizamos un hilo gruesito, tenemos que utilizar agujas gruesitas, porque así mismo como en el crochet, las agujas también vienen por números. Entonces, por ejemplo, estas son finitas porque todavía no me han llegado las grandes. Entonces voy a utilizar estas porque específicamente lo que quiero es enseñarles a cómo montar puntos, que me pareció muy práctico. Les cuento que vi muchísimos videos y realmente son pocos los videos que están creados para zurdas, para tejer en 2 agujas. Entonces, como yo estoy aprendiendo, y perdón para las que ya son expertas en el tejido en 2 agujas, si estoy en algún error, pues sean buenas conmigo y déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, aquí estamos para aprender todas. Entonces no me voy a alargar más y vamos a empezar con el video. Bien, yo aquí tengo esta lana. Miren, es 100% acrílico. Aquí está su información, 100% acrílico. Tiene 230 yardas aproximadamente. Esto es para tejer un gorro. Ya les iré mostrando yo, pues, realmente si con un novillo de 100 gramos. Pero yo siempre miro, aparte del gramaje, yo siempre miro las yardas que trae un hilo. ¿Por qué? O hilo o lana, porque a veces, por ejemplo, trabajamos con decimos en ciertos videos que yo veo, se necesita para esta blusa 500 gramos, por ejemplo, pero esos mismos 500 gramos que hay aquí, por ejemplo, aquí hay 230 yardas en otro material, ya les voy a mostrar, por ejemplo, en otro material que sea de 100 gramos mismos, miren de 100 gramos hay 200 metros, entonces ya son 30 yardas menos, que significa que yo no puedo decirles a las chicas, no les puedo decir, a ver, voy a utilizar 500 gramos si ustedes no están trabajando con el mismo material con el que yo voy a trabajar. Entonces guíense siempre por las yardas que tiene, para que ustedes sepan si realmente con cierta cantidad de ovillos les va a alcanzar un proyecto o no. Entonces yo eso ya les voy a explicar. Si ustedes desean que yo teja, porque voy a tejerme con este ovillo un gorro para mí, si ustedes quieren que los tejamos juntas, déjenmelo en los comentarios y lo tejemos juntas y lo vamos haciendo poco a poco para aprender en 2 agujas. Ok, vamos a hacer primero nuestro nudo corredizo, que yo me imagino, pienso que lo podemos hacer, si lo quieren hacer con los dedos o igual lo pueden hacer con el crochet como ustedes lo hacen. Pero esto es fácil, sencillamente ponemos nuestro hilito para atrás, damos una vueltita y sacamos nuestro hilo. Y ahí está nuestro nudito corredizo, miren. Ya está, vuelvo a desbaratarlo. Aquí estamos desde cero y vamos a aprender todas juntas. Como les digo, yo no soy experta. Recién tendré una semana que empecé. Y bueno, ya empecé y miren, ya avancé con esto. Estoy en el revés y el derecho. Por lo menos ya puedo identificar el revés y el derecho. Ya puedo montar los puntos. Entonces, para mí eso es un avance bastante. Bueno, entonces vamos. Otra vez. Hacen esto. Primero hacen esto. Pueden hacerlo así. Si lo hacen con la mano de acá, por ejemplo, lo hacen así. Así. Si lo hacen con la derecha, lo tienen así, miren. Este hilo va debajo.
va encima, perdón. Así, y esta hebra que viene del ovillo se pasa por el centro. Y ahí está nuestro nudo corredizo. ¿Ok? Va, para empezar. Bueno, a diferencia del crochet, que ustedes el crochet lo empiezan desde el inicio del hilo, en 2 agujas de ley hay que tener 2 hebras. Entonces vamos a calcular, que como les digo, yo estoy trabajando este hilo, esta lana yo no la conozco, nunca he trabajado, entonces no sé, y yo en esto de las agujas estoy todavía aprendiendo. Entonces vamos a ver cuántos puntos me salen dando una vuelta completa con mi muñeca. Ya dejamos una hebrita que sobresalga y vamos a dar una vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 vueltas vamos a ver cuántos puntos podemos montar. Ahora bien, estamos aquí en el centro. Siempre es recomendable trabajar con el hilo desde el centro, desde aquí. No con hebrita de acá afuera, porque al momento de alar les cuesta mucho. Entonces, sacando su hilo del centro, ustedes pueden trabajar muy fácil. Ya que tenemos esto así, vamos a hacer nuestro aro deslizado. Como les dije, tenemos así. Sacamos la hebra por debajo y sacamos nuestro aro deslizado. Así. Ok. El hilo que está suelto, el hilo que nosotros sacamos en nuestra mano, no el de la madeja. El de la madeja va a ir acá abajo. Acá abajo. El hilo que sacamos ahorita lo ponemos acá arriba. Y hacemos lo siguiente, miren. La hebra de acá arriba va por este dedo y la hebra que viene de la madeja va por el dedo de acá abajo. Y formamos esto, así. Así nos tiene que quedar. Nuevamente, miren, así tenemos. Tenemos la hebra que viene de la madeja, es la de acá abajo. La hebra que está suelta es la de acá arriba. Entonces ponemos nuestros dedos así y giramos la mano. Así. Entonces vamos a apretar un poquito nuestro punto. Ahí sí. Estamos así y damos la vuelta. Y vamos a empezar. Por aquí abajo, de aquí abajo, no las 2 hebras, solo la de aquí arriba. Pasamos y tomamos la lazada con la hebra del otro dedo, miren. Y ahí se forma nuestro primer punto. Nuevamente, tenemos así. Vamos a girar. Miren, así, se los voy a hacer más fácil. Pasamos el hilo de aquí abajo, esta primera, y lo pasamos al hilo del siguiente dedo. Tomamos lazada, tenemos así y soltamos el hilo. Y ahí se forma nuestro siguiente punto. Nuevamente, vean, así. Tenemos el hilo aquí. Lo pasamos al siguiente dedo con el otro hilo, la lazada. Tenemos así y soltamos. ¿Sí ven? Vamos con 4 puntitos que hemos hecho. Nuevamente, vamos a hacerlo despacio. Al principio a mí sí se me hacía un poquito confuso y como les digo, a la hora de hacer los puntos hay varias formas de montar puntos en las agujas, pero para mí esta fue la más fácil. Pero ya les voy a explicar otra también que aprendí. Ok, tenemos así, nuevamente así, para que ustedes decidan con cuál de las dos pueden trabajar mejor. Así y giramos. Giramos, tomamos el hilo de aquí primero. Al siguiente dedito con la otra lazada y soltamos. Ahí sí. Y ahí se forma nuestra lazada. Miren. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, vean. Miren. Como les digo, yo recientemente estoy haciendo, yo no es que llevo toda mi vida tejiendo 2 agujas, recién aprendiendo aquí con ustedes. Y miren que así se va formando. Nuevamente. Tomamos la lazada de aquí. Nos pasamos al siguiente. Sacamos el hilo y soltamos el dedo. Y así nuestro punto, miren. Ok, chicas.
vamos con la segunda forma para montar nuestros puntos. Ok, ahora vamos con la segunda forma. Asimismo hacemos nuestro nudito deslizado. Así, metemos nuestra aguja. Ok, ajustamos un poquito y tenemos nuestro punto así. Ok, esta es diferente porque en esta no hay necesidad de dejar hilo, como en la anterior. En la anterior de ley tienen que dejar ustedes una hebra larga. En esta no. En esta sencillamente una hebrita pequeña. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro hilo así y vamos a darle 1 y 2 vueltas. Nuevamente, miren. Así que tenemos 1, 2 vueltas. ¿Ok? Ya que tenemos así nuestro hilo, vamos a pasar la hebra primera por encima. Luego hacemos como una vueltita y soltamos el hilo. Vean. Y ahí sale nuestro primer punto. Nuevamente 1, 2. Pasamos el hilo, la aguja por debajo, prácticamente luego por encima y soltamos. Otra vez, esta es un poco más fácil. Miren, pasamos por debajo, luego por encima del hilo, tenemos ya la aguja ahí y soltamos. Otra vez, damos 2 vueltas, pasamos la aguja por debajo, luego por encima y soltamos. Y así, esta es la otra forma de montar los puntos en 2 agujas. Como les digo, hay varias formas, pero para mí estas son las 2 más fáciles con las que yo me he podido adaptar muy bien. No se me ha complicado, las entendí muy rápido y pude montar los puntos. Adicional también, hay personas que si usted teje de por sí ya muy apretado, utilizan las 2 agujas así. Vamos a hacer nuestro nudito. Así, vamos así. Utilizan las 2 agujas solamente para montar los puntos. Vamos a dar 2 vueltas. Pasamos el hilo normal como les expliqué y soltamos así. Nuevamente. 2. Nuevamente. 3. Nuevamente. 4. Pasamos el hilo, así miren. Luego se van a enredar 5. 6. Se los hago más despacio, vean. 1, tenemos el hilo así. 1, 2. Pasamos nuestra aguja primero por debajo de esta hebra. Luego por arriba. Sacamos, ya tenemos el hilo. Pueden agarrarse de su otro dedito y ahí ya ustedes lo aseguran. 2 vueltas, pasamos el hilo, ya aseguramos nuestro hilo y sacamos el otro dedito. ¿Ok? Y así nos quedan los puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Solamente sacan una aguja y ya le quedan los puntos un poquito más flojos para poder trabajar, ya que siempre la primera vuelta, creo yo que eso les pasa a todas, ya sea que tengan mucha experiencia, o sea que recién estén empezando a trabajar en lo que es el tejido, siempre la primera vuelta sale sale ajustada, sale un poquito ajustada. Entonces ya a medida que uno va tejiendo, pues ya el tejido va cediendo un poco más. Pero ya les digo, estas son las 2 formas que yo he aprendido, que yo aprendí, que estoy poniendo en práctica y son las que a mí se me han hecho mucho más fáciles. Entonces, amigas, yo espero que les guste, espero que aprendan. Vamos poco a poco, voy a irles subiendo. El próximo video será del punto derecho para que ustedes puedan ir aprendiendo conmigo y podamos, sabiendo como en el crochet, sabiendo los puntos básicos, ya podemos nosotros empezar a crear gorritas, jersey, suéteres, el punto es el punto jersey, suéter, bufandas con puntos básicos, que eso es lo importante. Entonces yo espero que les haya gustado este video. Como les digo, no soy profesional en lo que es el tejido en 2 agujas, pero lo poco que estoy aprendiendo se los puedo compartir.
Si quieren tejer conmigo el gorro, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, pues creamos una clase en vivo y vamos aprendiendo todas. Si nos equivocamos todas. Entonces, amigas, yo de verdad les agradezco mucho que hayan visto el video. Espero que les guste, que lo compartan, que me regalen su like, déjenme su bonito comentario, suscríbanse a mi canal si les gusta el contenido, que es gratis, y con eso ustedes me ayudan, realmente me ayudan muchísimo a que yo siga creando videos para ustedes. Y como les digo, pues si quieren que tejamos el gorro en vivo, en una clase en vivo, pues déjenmelo en los comentarios para ver si armamos un grupo y podemos hacer la clase en vivo. Ok, nos vemos entonces en el próximo video. Que tengan bonito día. Adiós.